algo. Pero decía que me llamo Jerónimo Morales, soy un anciano y he estado predicando ya por un tiempo aquí en la iglesia y me da mucho gusto estar con ustedes. Y para mí es un honor compartir la palabra de Dios. Le decía que hemos estado predicando sobre la carta que el apóstol Pablo le decía a esas personas que vivían en ese tiempo, y de la manera que el apóstol Pablo escribe a esta gente, a este pueblo, a esta iglesia, nos damos cuenta que los problemas que estas personas tenían en este siglo primero, lo que ellos enfrentaban son los mismos o muy similares a los problemas que nosotros estamos teniendo hoy en día. Y que el mundo de aquel entonces, la sociedad y en esencia de los hombres, los que vivían en ese tiempo, son muy parecidos a los cuales vivimos hoy en estos días. Porque se dan cuenta el apóstol Pablo, para aquellos que han estado con nosotros, el apóstol Pablo cuando ve la carta de los Efesios advierte a la gente, dice, cuidado que nadie os engañe con palabras vanas. No sean partícipes de maldad o de tinieblas, porque cuando haces esto, desata la ira de Dios. Y esa advertencia, yo creo que es muy adecuada también para nosotros hoy en día. Déjeme decirle que según la Biblia, según la palabra de Dios, y como es muy evidente, usted se ha dado cuenta, en nuestros días estamos viviendo en tiempos donde hay un antagonismo y una hostilidad creciente hacia el pueblo, hacia los hijos de Dios. Gran fricción hacia las personas que siguen a Cristo, los que son creyentes, a sus enseñanzas y a la Escritura, a la palabra de Dios. Y pareciera que estamos viviendo en unos días oscuros, en unos días malvados. Pareciera que hay una creciente maldad. Pero mire, no se sienta mal. No se sienta mal. Nosotros, nuestros tiempos, no creo que seamos los únicos. Yo creo que ni tampoco seremos los últimos en experimentar esas cosas. Porque si se va un poco más atrás, en el Antiguo, le acabo de explicar lo que el Pablo estaba viviendo, pero si va un poco más atrás, en el Antiguo Testamento, para que vea que no solo los tiempos de Pablo o nuestros tiempos sufrimos de este mal. También en los tiempos, cuando el profeta Isaías vivía en una gran ciudad que parecía figura y una fotografía idéntica a lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Isaías 5, 20, 21 lo manifiesta de esta manera, dice, ay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Le suena eso a algo contemporáneo? ¿Le suena a algo como que estamos viviendo? Que ahora a la mentira se dice verdad y a la mentira y se propaga, pero bueno, dice y hacen que las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Dice, ay de los sabios y sus propios ojos y astutos a su propia vista. Eso es lo que manifestaba el profeta Isaías. Así que esto no es nada nuevo. El hombre sin Dios sigue padeciendo de los mismos males. Sigue bajo el mismo patrón de depravación cuando el hombre no tiene a Dios. Pero entonces llega el apóstol Pablo y nos da la receta para que podamos surtirla, para que podamos adquirirla. Y esto es de lo que hablaremos el día de hoy. Muy a pesar de cualquiera que sea nuestra situación o nuestra circunstancia, tenemos que aprovechar el tiempo que nos da el Señor. Así que nuestro texto de hoy se encuentra en el libro de los Efesios. Vamos a usar el capítulo 5 de los versos del 15 al 17. ¿Lo tienen ahí listo? Muy bien. La palabra de Dios dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la palabra de Dios. Que aquí, todos los que estamos aquí, hemos escuchado algunas veces cómo nuestros padres y nuestros abuelos decían
La vida pasa volando. El tiempo se va y escapa sin que nos demos cuenta. Estas son las frases que escuchábamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y parece que fue ayer. Unos dicen, parece que fue ayer cuando nos casamos y ya van 25 años. Imagínense. O para algunos 30 o 40, para algunos de ustedes. Pero la realidad es que cuando se pasa de la barrera de los 20 años, pareciera que el tiempo toma una aceleración y como que los años se van muy rápido. El tiempo vuela y no se detiene, así como dicen, como ¿no? Y a partir de cierta edad, como que los años, como que la vida se va de bolón ping pong, ¿no? Así, bien rápido. Parece que fue ayer cuando empecé a trabajar en mi actual empresa y ya como que estamos pensando en el retiro. Ya dentro de algunos años estamos pensando ya en ese ansiado retiro. Parece que fue ayer y ya casi, en mi caso, parece que fue ayer y ya casi tenemos 4 años que llegamos a esta iglesia. Parece que fue ayer y ya ha pasado un año por la gracia de Dios y su misericordia. Hemos estado predicando aquí en esta iglesia. Parece que fue ayer y me pregunto a mí, ¿qué he hecho en todo este tiempo? Y esa es la pregunta que quiero ponerles a ustedes el día de hoy. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos aprovechado el tiempo que Dios nos ha dado? Y le digo algo, mire, voy a ser sincero con usted. A mí en lo personal, me da miedo esta respuesta, me da miedo que no sea la respuesta correcta. Miedo de que por alguna u otra razón no poder haber aprovechado el tiempo que Dios me ha concedido. El apóstol Pablo conoció a miles de personas durante la vida que él tuvo allá en donde vivía, donde él se navegaba, tanto antes como después de su encuentro con el Señor. Y estoy seguro que él debió haber visto muchos estilos de vida, muchas personas, y él debió haber analizado cómo ellos andaban, cómo ellos vivían. Y estoy seguro que al escribir estas palabras, pienso que él estaba pensando en todas esas personas. Porque él dice, por tanto, tened cuidado, ¿cómo andáis? No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Me imagino que él tenía ese análisis de haber visto personas que habían echado a perder su vida. Pero bueno, ante estas palabras tengo que hacer nuevamente la pregunta, igual como lo hicimos anterior. ¿Qué hemos hecho y cómo hemos aprovechado nuestro tiempo? Aparentemente algunos hemos hecho algo bien, tenemos un buen trabajo, un trabajo que ofrece buenas prestaciones, buenas cosas, tenemos buenos matrimonios y una familia muy educada, con buena educación. Algunos hemos podido seguir predicando, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios en lo que pueda o lo que podamos tener en nuestras manos. Pero quiero insistir con esta pregunta. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos dio? Y las palabras del apóstol pueden generar algunas preguntas, algunas dudas en nosotros, algunas preguntas. ¿Cómo hemos andado? De verdad, si hemos andado como sabios o hemos andado como necios. ¿Hemos entendido realmente cuál es la voluntad de Dios? Y permítame decirle algo. Le voy a pedir permiso para pedir algo. Y si no me da permiso, tomo, se lo voy a decir, como quiera, ¿verdad? Bueno, tengo que reconocer que siento un poco de frustración cuando encaro esta pregunta. Porque y eso no es que yo haya hecho cosas de condenar a ojos de los que están alrededor mío, pero sí creo que me ha faltado aprovechar el tiempo como debía haberlo aprovechado al máximo hacer las cosas para Dios. Y le digo porque la voluntad de Dios no siempre ha estado en primer lugar. Y muchas veces hemos andado como necios, habiendo tenido la oportunidad de andar como sabios, teniendo esa oportunidad de hacer lo bueno,
y lo recto, hemos malgastado el tiempo y esfuerzos haciendo tesoros en esta tierra, haciendo méritos ante otras personas o simplemente buscando nuestra propia satisfacción. En lugar de elaborar tesoros en el cielo, en lugar de predicar más a Cristo. Le digo esto, mire, no hemos amado lo suficiente a Dios, y esto a mí me da dolor, me frustra, me duele, porque cuando más tiempo pasa, más me doy cuenta de lo increíble, de lo asombroso, de lo grandioso y de lo genial que es Dios con nosotros. Y de lo poco que nosotros hemos entendido su voluntad y de lo poco que le hemos amado. Es algo de lamentar, es algo de ponerse, de entristecerse, hermanos. Mire, hemos pasado tiempo solamente lamentándonos en las situaciones que estamos viviendo y no vemos la grandeza de un Dios que nos ha conservado con vida, que nos ha conservado entero, que si usted se levanta en la mañana y ve que amanece con sus 10 dedos, que amanece con sus 2 pies y amanece respirando, y eso lo da uno por sentado. Bueno, pero no quiero que sea de reproche esto que le estoy diciendo. Ante esto solo queda una solución y no hay más. Tenemos que hacer un cambio de rumbo, cambiar nuestras prioridades. Creo que es bueno que empecemos a guardar tesoros en el cielo para Dios. Los días que vienen son malos, son duros, días difíciles, días de persecución. Y precisamente para los que aman a Dios. Mire, yo hasta este punto he sido sincero en estas líneas, he abierto mi corazón, pero quiero preguntarle a usted, ¿qué hay de usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Ha aprovechado bien su tiempo? ¿Conoce y sabe o vive bajo la voluntad de lo que Dios quiere para usted? Pablo el apóstol le dice a los efesios, y creo firmemente que esta palabra es para nosotros también. Le dice, tened mucho cuidado con vuestra forma de vivir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Qué es lo que quiere que sepamos? Déjale, doy algunos puntos para que se dé cuenta de lo que él está tratando de comunicarnos. Primero, tenemos que conocer el tiempo, identificar la oportunidad. Esto es el kairos de Dios. Este es el tiempo, lo que llama el kairo, el tiempo preciso. Dice, el verso 16 dice, aprovechar bien el tiempo. Otra versión dice, aprovechando al máximo cada oportunidad. Es lo mismo. El tiempo kairos, el tiempo de Dios, es un periodo limitado, marcado por circunstancias idóneas. Es una temporada idónea, una temporada apropiada de oportunidad. Es el punto y tiempo exacto designados por Dios para llevar a cabo el propósito que Él ha predestinado para todos nosotros. Mire, Dios es un Dios fiel y amoroso. Y si alguna persona que se interpone entre Dios y su pueblo, si hay alguien que trata de interponerse en medio de los planes de Dios, Dios mismo se encargará de sacarlo del camino. ¿Acaso creemos que los planes de Dios se frustrarán? ¿Usted cree que los planes de Dios pueden ser cortados por una decisión de nosotros? Eso de ninguna manera puede pasar. De ninguna manera, porque dice la palabra de Dios, dice, porque ninguna arma forjada contra los planes de Dios y su pueblo puede prosperar. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Además, y condenará todas las lenguas que se alce en contra de ti en juicio. Dice, esta es la herencia de los siervos de Dios. Esta es la herencia para ti y para mí. Dios ha obrado aún en los días más oscuros de la humanidad. No se equivoque al pensar, no se equivoque si piensa que si Dios no tiene nada que ver con el caos y con lo que está ocurriendo hoy en día en su vida o en la iglesia, lo que está pasando, aún todo lo malo. Recuerde, mire, un verso, si hay algo que tiene que aprenderse, y yo se lo recomiendo porque es el verso que me llena a mí, uno de mis versos favoritos, que todo obra para bien a los que aman a Cristo. Y todo significa todo, absolutamente. No hay nada que Dios no pueda aprovechar en nuestra vida para edificarnos. Dios hace
Dios lo hace todo. Todo lo que estamos experimentando, Él lo hace. Él tiene un plan. Y si usted acaso se quiere preguntar cuál es el plan de Dios, Él está usando aún todo este mal, Él está usando aún todo este caos para llamar su atención, para que salga de su zona de confort. Él está mostrándole a usted y al mundo que ningún plan o arma forjada por este mundo, creada por este mundo, podrá ir en contra de usted que cree en el Señor o de su iglesia. Dios prevalecerá por usted y a través de usted. Así es que aproveche este tiempo, todas las ventajas, toda esta nueva oportunidad. Acabamos de empezar el año, yo creo que todos hicimos propósitos. Hágase el propósito de creerle más a Dios. Haga el propósito de confiar en que Dios es un Dios fiel. No se conforme con las formas y maneras del pasado. Dios está abriendo nuevas puertas, no al pasado, sino a un futuro muy prometedor. Redime el tiempo, aproveche la oportunidad, tome ventaja de toda situación. Así que, ¿qué se requiere entonces? Nos preguntamos, ¿qué se requiere para redimir el tiempo? Para aprovechar, como dice el apóstol Pablo, para aprovechar las buenas oportunidades, para hacer lo que es bueno delante de Dios. Número 1, quiero decirles, camine con cuidado. El versículo 15 dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis. Camine con cuidado significa caminar con precisión, con diligencia. ¿Y cómo se logra esto? Otra pregunta, ¿cómo se logra esto? La palabra de Dios dice, y dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que Dios nos ha proporcionado una linterna para que tengas cuidado de dónde pisas, de dónde caminas. Los seguidores de Cristo tienen que ser diligentes para vivir como hijos de luz. Huya de toda inmoralidad. Aléjese de toda artimaña del mundo y de todos los argumentos falsos y vacíos que le comprometen y que son pecaminosos. Sea cuidadoso y mire por dónde y cómo camina. Otra vez la pregunta, ¿qué se requiere para redimir el tiempo? Para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Número 2, andar con sabiduría. No andar como necio. El versículo 15 sigue diciendo, no andéis como necios, sino como sabios. En otra versión, Dios habla hoy, dice, no vivan como la gente que no piensa lo que hace. No como tontos. ¿Entiende? No le estoy diciendo yo tonto. Eso es lo que dice la palabra de Dios en una nueva versión. Ser sabios es ser astutos. Estar espiritualmente iluminado para hacer las cosas rectas delante de Dios. Los sabios tienen la percepción adecuada, ven la luz y caminan a la luz, viven tal como Dios quiere que vivan. Esto para redimir el tiempo, para conocer el momento kairos, para hacer lo que tienen que hacer y de la manera que tienen que hacerlo, con sabiduría. Le digo en sabiduría porque no es en el conocimiento. El conocimiento es solo información, pero la sabiduría viene de Dios. El tonto es un imprudente, es un considerado, es un insensato que no tiene un sentido común, carece de sentido común y no son rectos para usar su forma de pensar de una manera adecuada. Los insensatos son aquellos que no tienen conocimiento de la verdad de Dios o de la salvación. No saben y no les importa saber de Dios. Otra vez la misma pregunta. ¿Qué se requiere para redimir el tiempo, para aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos da? Bueno, entender la voluntad de Dios. Por tanto dice, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Si eres seguidor de Cristo, estoy seguro que Dios te ha llamado. Tienes un llamado a funcionar como parte del cuerpo de Cristo. Aunque no creas, Dios te ha dotado de habilidades y de dones. O si acaso tú crees que los tuviste y piensas que los has perdido, que los has dejado atrás, quiero que sepas que Romanos 11:29 dice
que dice, porque los irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así es que no pienses que Dios te ha quitado el don o que se te ha perdido. No, eso no. Solamente pasa que te afines un poco. Usted está hecho, mire, está hecho a semejanza de Dios. Usted es una persona única y maravillosamente hecha a la imagen de Dios. Mire, le voy a poner de tarea que lea el Salmo 139. Léaselo completo y se dará cuenta de lo que Dios dice de usted. Sí. Léalo en su casa cuando tenga tiempo. Nadie más tiene, mire, para que usted sepa, nadie más tiene usted las huellas dactilares que usted tiene. Nadie tiene el timbre de voz que usted tiene. Nadie más como usted. Nunca ha habido nadie como usted, ni habrá nadie como usted en el futuro, porque es único en su clase. Por eso no tiene que sentirse usted celoso de nadie o compararse con otras personas. Lo que Dios le llamó a hacer en este mundo y en la iglesia, nadie más lo puede hacer como usted lo hace. Pero no se confunda. Con esto no quiero decir que sea usted la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No se crea mucho tampoco, no se vaya al otro extremo. Porque luego se van de un extremo a otro y piensan lo mejor. Bueno, ni tampoco, como decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Tenga usted la proporción adecuada de lo que Dios ha dicho para usted. Y creo que Dios le dio lo que usted necesita para cumplir su gran propósito en esta vida y en la iglesia. Dios te dio los talentos necesarios de acuerdo con el propósito que tiene a usted. Mire, quiero que sepa esto. Mire, si Dios quisiera que yo fuera más guapo, Él lo hubiera hecho. ¿No cree? Si Él quisiera... Bueno, eso es lo que yo me digo delante del espejo cuando me veo. Digo, pues me hizo como soy. Y mire, si Él hubiera querido hacerme más alto o más delgado, yo creo que Él lo hubiera hecho. Así que alégrese. Dese el tiempo necesario para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, así tal y como usted es, así tal y como usted se conoce, así tal y como Dios lo ama. Dios ama a personas ordinarias como usted y como yo. Esto para hacer cosas que son extraordinarias por medio de su amor, de su Espíritu Santo. Así es que usted tiene un papel que nadie más puede desempeñar porque es único en su tipo. Así que le voy a decir, así como se escucha, deje de lloriquear y de lamentarse por lo que no tiene o por lo que quisiera tener. Así es que dígale a alguien, dígase a sí mismo, yo soy la persona idónea para este trabajo, para este tiempo, porque Dios confió en mí, me dio todo lo necesario y no importa cualquier situación en la cual me pueda encontrar, estoy listo. Así que diablo, demonios o cualquier problema, circunstancia o cualquier pandemia que podamos estar viviendo, escuche bien, quiero que escuche bien. Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pandemia, virus, el Omicron, el Delta. ¿Usted cree que son capaces de separarlo del amor que hay en Cristo Jesús para usted? Nada. Antes, en estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nunca se le olvide. Guárdese esta verdad en su corazón. Recuerde, estamos ante un Dios fiel, un Dios eterno, un Dios vivo, que nada ni nadie puede interferirse en sus planes y en su voluntad que tiene para usted, porque usted es una persona única para Dios y Dios le ama. Amén.
Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra que tú nos dejaste marcada, Señor, y nos da instrucciones cómo debemos caminar, Señor. No como necios, no como, Señor, porque creemos en ti, porque somos creados a tu imagen y semejanza, Señor. Acabamos de cantar y adorarte, Señor, y hemos dicho que para ti nosotros somos la niña de tus ojos, Señor. Porque eso es tu creación, Señor. Eso es lo que nosotros somos para ti. Tú nos has hecho de una manera única, de una manera increíble, Señor. Que solamente hay uno en esta vida de nosotros, Padre Santo. Pero, Señor, conocemos nuestro lugar y conocemos que pecamos y a veces nos saltamos tu voluntad. A veces no entendemos por completo lo que tú quieres para nosotros. Tú dices que has venido a traer vida y vida abundante, la cual, Señor, a veces nosotros nos conformamos con gotas, con solo pedazos, con solo una fracción, sabiendo que tu grandeza es inmesurable, Señor. Perdónanos, Padre, por esta negligencia, por ser negligentes, por ser a veces no propios de tu grandeza, no propios de tu amor y tu misericordia, gracias, Señor, y tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque aún así, Señor, hasta aquí nos has mantenido, hasta aquí nos has ayudado. Y te doy gracias por esta gente, Señor, que tú has traído, que reciban de tu bendición, que reciban de tu bendición lo mejor, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno. Y te damos la honra y la gloria por siempre, porque eres un Dios todopoderoso. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.